Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, como lo anticipas, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con autoridades de Baja California Norte, detuvo a María Guadalupe N., acusada de secuestrar y asesinar a un aguacatero en Tacámbaro, Michoacán. Nos vamos a Baja California, pero la historia comenzó en Michoacán. Un productor de aguacate salió de su casa en Tacámbaro con la rutina de siempre, sin imaginar que sería la última vez que cruzaría esa puerta. Los campos verdes que había trabajado toda su vida se convirtieron en el escenario de una tragedia que marcaría a toda una comunidad. Minutos después, desapareció como si la tierra misma se lo hubiera tragado. En la casa, el tiempo se detuvo cuando sonó el teléfono. No era una llamada cualquiera. Una voz áspera, sin rostro y sin emoción, soltó una cifra imposible, 8 millones de pesos a cambio de su vida. Para la esposa y los hijos, fue como escuchar una sentencia disfrazada de negociación. El aguacate, conocido como oro verde en los mercados internacionales, se convirtió en ese instante en la excusa para ponerle precio a una vida. La familia se miraba entre sí buscando respuestas, preguntándose cómo conseguir tanto dinero en tan poco tiempo. Afuera, el pueblo seguía su rutina, campanas de iglesia, niños corriendo tras un balón, vendedores abriendo sus puestos. Pero dentro de esa casa, todo se había detenido. Cada llamada era una daga. Tienen hasta mañana. Si no, aténganse a las consecuencias, repetía esa voz mecánica. Los familiares comenzaron a reunir lo imposible, ahorros de toda una vida, préstamos, favores desesperados. Un vecino recuerda los llantos detrás de esas paredes, como si el miedo se hubiera instalado en cada rincón de la casa. Nadie dormía, nadie hablaba. Solo se escuchaba el eco de las amenazas. La madrugada se volvió eterna. Cada vez que sonaba el teléfono, la esposa contestaba con las manos temblorosas, esperando escuchar a su marido. Pero al otro lado solo había silencio frío y exigencias que parecían nunca terminar. Y entonces llegó el amanecer del 11 de agosto. La familia tomó la decisión más dura de su vida, entregar lo que habían logrado reunir. No eran 8 millones. Apenas consiguieron 2 millones de pesos y un vehículo que ofrecieron como muestra de buena fe. La entrega fue rápida, como un ritual de desesperación. Cada paso estaba marcado por el miedo, cada billete empapado en el sudor de manos temblorosas. Uno de los hermanos lo recuerda con un nudo en la garganta. En ese momento pensamos que todo terminaría. Que lo veríamos volver, cansado, pero vivo. Esa era nuestra única esperanza. El dinero fue entregado en un punto acordado, bajo instrucciones telefónicas que sonaban más a órdenes militares que a negociación. Sigan todo al pie de la letra y todo saldrá bien, dijeron los secuestradores. La familia obedeció, como quien lanza una cuerda al vacío esperando que alguien la tome. Pero después del pago, lo único que llegó fue silencio. No hubo confirmación, no hubo nuevas llamadas, no hubo liberación. Solo un vacío que crecía minuto a minuto. En el pueblo, la gente esperaba ver una camioneta llegar, verlo bajar y abrazar a los suyos. Pero lo único que llegó fue el rumor helado de que algo no estaba bien. La esperanza se quebró horas después. En un terreno cercano, el productor aguacatero fue encontrado sin vida. El pago, los sacrificios y las súplicas no habían servido de nada. La noticia se esparció como un viento helado que atravesó calles y plazas de Tacámbaro, golpeando a cada habitante con la certeza más cruel: habían entregado todo, y aún así no lo dejaron vivir. El paisaje que siempre representó trabajo y abundancia se transformó en escenario de duelo. Los árboles de aguacate, testigos silenciosos, parecían inclinarse ante la tragedia. Vecinos murmuraban incrédulos en la plaza: ¿de qué sirvió pagar? Lo entregaron todo y no lo devolvieron. Otros callaban, bajando la mirada, incapaces de poner en palabras la rabia y la impotencia. La familia quedó con una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué la traición, si habían cumplido con lo exigido? Esa herida no solo marcó a los deudos, también a todo un pueblo que entendió que, en esta tierra de abundancia,
hasta quienes la trabajan pueden convertirse en víctimas de la ambición más despiadada. La verdad comenzó a tomar forma días después del hallazgo. La Fiscalía de Michoacán, en coordinación con la Guardia Nacional y la Subsecretaría de Investigación Especializada, siguió un rastro que se extendía hasta el norte del país. Un nombre apareció entre las carpetas de investigación: María Guadalupe N. Según los datos recabados, habría participado activamente en el secuestro y en la traición que apagó la vida del productor. Creía que podía escapar refugiándose en Baja California, perderse en otra ciudad y empezar de cero. Pero las huellas de un crimen así nunca se borran, por más kilómetros que se recorran. La orden de aprehensión fue girada y ejecutada con precisión. Sin persecuciones cinematográficas ni violencia, la captura llegó de forma inevitable, como una sombra que la alcanzaba donde menos lo esperaba. Su traslado hacia Michoacán estuvo marcado por el silencio. Algunos medios aseguran que al momento de ser detenida mostraba una calma inquietante, como si no comprendiera aún el peso de las acusaciones. Otros dicen que intentó justificarse, pero sus palabras se perdieron entre las voces firmes de los agentes que cumplían con su deber. En Tacámbaro, la noticia de la detención fue recibida con una mezcla de alivio y rabia. La atraparon, pero eso no devuelve la vida del señor, dijo un habitante. Para la comunidad, era apenas un primer paso hacia la justicia. El rostro de María Guadalupe dejó de ser anónimo para convertirse en símbolo de traición, el recordatorio de lo más oscuro de un crimen que había sacudido al corazón aguacatero de Michoacán. En los cafés, en las plazas y hasta en los propios mercados de aguacate, las conversaciones comenzaron a multiplicarse. ¿Qué había detrás de un crimen tan calculado? Algunos productores confesaron en voz baja que no era un hecho aislado, sino un reflejo de una amenaza cada vez más común: llamadas anónimas, exigencias disfrazadas de cuotas, el temor constante de que el trabajo de toda una vida se convierta en excusa para la extorsión. Un agricultor lo resumió con la mirada clavada en el suelo: no era el primero, y temo que no será el último. Otros reportes apuntaban a redes delictivas más grandes, a grupos que ven en el aguacate lo mismo que en el oro, el petróleo o la droga, una mina de dinero en disputa. Analistas advertían que el llamado oro verde no solo ha puesto a Michoacán en el mapa mundial, también lo ha convertido en un campo de batalla invisible donde la codicia se disfraza de negocio. En esa tierra fértil, la línea entre lo legal y lo ilegal parece cada vez más difusa. Aquí, sembrar ya no significa solo pelear contra plagas o sequías, también contra el miedo, dijo un joven campesino, con voz cargada de resignación. Y aunque las autoridades insisten en que este es un caso en proceso judicial, la desconfianza permanece. La noticia atravesó Michoacán como un rayo. En pueblos aguacateros, cada árbol dejó de ser símbolo de riqueza para convertirse en recordatorio de vulnerabilidad. Frente a la iglesia de Tacámbaro, vecinos encendieron velas en silencio. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, expresó el sentir colectivo: si hasta quienes trabajan la tierra son arrancados de esta forma, ¿qué esperanza nos queda? El caso encendió también un debate nacional. Periódicos y noticieros lo presentaron como un espejo de un problema mucho más grande: el contraste entre la riqueza que deja el aguacate en el mundo y la fragilidad de quienes lo producen en su propio país. Un periodista lo escribió sin rodeos: el oro verde que enriquece las mesas de millones se tiñe de rojo en sus raíces. La captura de María Guadalupe N dio un respiro momentáneo, pero dejó flotando una pregunta inquietante: ¿es suficiente detener a una persona cuando detrás parece haber estructuras más grandes? Para la familia, la justicia apenas comienza. Para la comunidad, la herida sigue abierta. Y para el país, el caso se convirtió en símbolo de un dilema que nadie puede ignorar. El recuerdo del productor ya no es solo el de una víctima, sino el de un hombre que representa a todos los que arriesgan su vida solo por sembrar. En cada cosecha, sus compañeros de oficio dicen que habrá un homenaje silencioso, porque hablar de él es hablar de todos los que trabajan la tierra en medio del miedo. Y así, entre la indignación y la tristeza, queda una reflexión inevitable: si el valor de una vida puede medirse en billetes, ¿qué nos queda como sociedad? Michoacán sigue dando frutos, pero también sigue sembrando miedo.
Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas de lo que pasó en Tacámbaro? ¿Crees que detener a una persona es suficiente para hacer justicia, o hay algo más profundo que debemos mirar? Déjame tus pensamientos en los comentarios y comparte este video para que esta historia no quede en el olvido.